Sabemos que Prakriti es la sustancia original o primaria de cualquier cosa que existe. Es un concepto clave en el hinduismo, que no se refiere a la materia o a la naturaleza, sino que incluye todos los aspectos cognitivos, morales, psicológicos, emocionales, sensoriales y físicos de nuestra realidad humana, destacando hoy día eso que denominan Prakriti cognitiva, que es la Prakriti de nuestras actividades mentales, psicológicas y sensoriales, que nosotros llamamos esencia en nuestra doctrina, y que es la sustancia original con la que debemos realizar nuestro trabajo gnóstico. El maestro habló de estas teorías en sus libros, de modo que ahí las pueden encontrar, y nos enseñó que la Prakriti tiene 3 cualidades innatas diferentes llamadas gunas, cuyo equilibrio es la base de toda la realidad que observamos y experimentamos en el mundo. Según las varias religiones indias, denominadas de forma genérica como hinduismo aquí en Occidente, las gunas son las 3 cualidades de las que está compuesta el universo, y son sattva, que sería bondad contemplativa e inteligencia; rayas, que sería pasión activa y energía; y tamas, que sería ignorancia inerte. Y fíjense qué curiosidad, en sánscrito, la lengua clásica de la India, la palabra guna significa precisamente condicionamiento, pero no en el sentido de sometimiento obligado a una condición, sino en el sentido de limitación, restricción que afecta al desarrollo de un proceso o al comportamiento de una persona o cosa. Igual que el científico Pavlov, el famoso fisiólogo ruso, célebre por haber formulado el condicionamiento clásico con su ejercicio de condicionamiento de un perro, mostró que las conductas podían condicionarse y en consecuencia no ser libres, sino depender de estímulos. Los Vedas, que son los 4 textos más antiguos de la literatura india y son base de la religión védica, que fue anterior a las diversas religiones hinduistas actuales, igualmente plantean esos Vedas que nuestra conducta en el plano material, lejos de ser libre, obedece a los estímulos de 3 condicionamientos que operan en toda la naturaleza material. Una fuerza de crecimiento, que es la guna rayas o fuerza de pasión y actividad; una fuerza de mantenimiento, que es la guna sattva o fuerza de bondad; y una fuerza de destrucción, la guna tamas o fuerza de oscuridad, letargo o ignorancia. Ignorancia, con lo que trabaja el budismo. El budismo considera que no hay peor mal en la naturaleza humana que la ignorancia. Y esto debemos entenderlo los gnósticos y darnos cuenta que debemos vencer nuestra propia ignorancia saliéndonos de dogmas y fanatismos. Es necesario saber que estas gunas o condicionamientos no solo afectan nuestra dimensión corporal, sino también la dimensión psíquica de nuestros sentidos, mente e inteligencias. Las 3 gunas son elementos inseparables. Cada una de ellas no puede existir sin las otras porque no existiría la Prakriti. Ellas se combinan y se hallan presentes en diferentes proporciones para formar los objetos materiales, tanto densos como sutiles, desde la materia
hasta la psiquis mental y espiritual y toda la energía del universo. Es decir, estas cualidades, llamadas gunas, se mueven en los niveles físico, emocional, mental y espiritual, en todo el universo. Y su unión se le llama prakriti, en el sentido de naturaleza creada, o maya como ilusión de las cosas existentes. O sea, la idea de ilusión es, por ejemplo, ver nuestra vida. Nuestra vida tiene comienzo y tiene fin, por tanto es una ilusión. Se disuelve como cuando una nube es disuelta por el viento en el cielo. Es decir, a nosotros nos parece, pero ¿cómo mi vida va a ser una ilusión? Esto es visto desde la perspectiva de Brahma y de la existencia del universo. O sea, somos una cosa pasajera. Y eso de Prakriti y Maya abarca todo lo existente. El maestro Samael, como les dije antes, nos habla sobre estas doctrinas orientales en sus libros. Estudienlas a partir del maestro Samael Aun Weor, pero incrementen su conocimiento estudiando en internet, que tiene toda esta información, y luego reflexionen, mediten sobre estos conceptos doctrinales, practiquen lo que sea de practicar para que sus conciencias despierten. Si no, la Semana Santa se convertirá en una repetidera, como ocurre en las tradiciones cristianas, sin que haya ningún cambio espiritual en el mundo cristiano. Y si no, miren su mundo cristiano, miren su país, Ecuador, a ver qué paz cristiana conviven los ecuatorianos entre sí. Allí no hay violencia, no hay muertos, no hay robos, no hay enfermedades, todo es un Edén permanente, porque son cristianos. No nos llamemos a engaño, el mundo cristiano repite la Semana Santa como una celebración más, como se repite el carnaval, como se repite la Navidad, que es una fiesta, como repetimos nuestro cumpleaños todos los años. La verdadera Semana Santa es el trabajo gnóstico de la muerte mística y el nacimiento de Cristo en Belén, que sería el pesebre de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, en nuestro interior psicológico, para crecer, ¿sí?, y vivir matando yoes, que es la crucifixión y el trabajo tántrico. De modo que la doctrina gnóstica tiene unos basamentos conceptuales en las tradiciones del mundo que nosotros debemos comprender para vivirlas, no para repetirlas. Sería preferible que dejasen de asistir a las Semanas Santas cristianas, incluidas las gnósticas y cualquier otra, y se dedicaran a ese trabajo. O sea, no por asistir a la Semana Santa uno está muriendo. Es por el trabajo cotidiano. No por asistir a la Semana Santa vamos a resucitar. No, es por el trabajo sobre sí mismo. Ese trabajo gnóstico de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Esto lo he comentado porque estábamos hablando de manvantaras y pralayas. ¿Sí ven? 2 términos que según el maestro Samael Aun Weor debemos familiarizarnos con ellos. Nosotros los gnósticos debemos entender el tema de los pralayas, la gran noche cósmica o tiempos del fin del mundo y del universo, y que son predichas por varias religiones mundiales, es decir, no solo los orientales, el cristianismo también lo tiene. Lo que pasa es que mientras el hinduismo es cíclico, el cristianismo es lineal, nacemos, morimos y se acabó, y de ahí vas a esperar los tiempos del fin cuando vuelva el Cristo en su segunda venida. Esa es la teoría del cristianismo. La del hinduismo es distinta y cada religión tiene sus ideas respecto a eso. Y lo otro es la Trimurti. Existe en la mayoría de las mitologías y religiones conocidas, y en nuestra escuela se estudian estas cosas, pero hay que convertirlas en vivencia. Fíjense, el catolicismo tiene su Santísima Trinidad, y revisen y miren, la Prakriti dice que tiene 3 gunas. O sea, eso que llamamos la ley del 3 es lo que llama Trimurti. Existe en muchas tradiciones, incluida la ciencia misma,
cuando dividió el mundo en positivo, negativo y neutro como energías en corrientes eléctricas que llamamos, o en las mismas energías cuánticas. ¿Sí? Después han salido más derivaciones porque se conocen más cosas, pero en el fondo siguen habiendo una trimurti en la creación del universo. Cada uno de nosotros tiene sus propios manvantaras para su autorrealización, pero también tenemos nuestros pralayas y además tenemos nuestro tiempo final. Y debemos recordar que en nuestro ritual de iniciación se nos dice, y les leo, se coloca sobre el camino al futuro adepto, pero cada uno debe recorrerlo por sí solo. Él es quien tiene el deber de formarse y perfeccionarse. El camino es doloroso porque debe renunciar a todo cuanto abriga en su corazón para que este corazón y el espíritu estén libres. Hasta aquí dice nuestro libro de ritual de iniciación. El maestro Garga Kuchines decía, fíjense ustedes, debes renunciar a todo cuanto abriga en tu corazón. El maestro Garga Kuchines decía, la gente no se da cuenta que cuando se habla de sus bien amados, se está hablando es de sus yoes. Porque nadie carga en su vida todo lo que cree amar. Ni a su mujer, ni a sus hijos, ni a sus propiedades, ni a sus riquezas. No carga nada de eso. Lo único que siempre carga, esté donde esté, son sus propios yoes. Eso es a lo que se refiere el maestro Garga Kuchines y se refiere nuestro ritual de que hay que renunciar a todo cuanto abrigamos en el corazón. Es decir, a las esperanzas del ego de vivir, a las esperanzas de los yoes de disfrutar macabramente del mundo. No, nosotros debemos disfrutar sanamente del mundo, vivir sanamente, vivir dentro del bien en nuestra relación con el mundo y con su contenido, que son todos los seres vivientes, los humanos y los no humanos, y saber cómo relacionarnos con ellos.